mi nombre es Cristel Rodríguez Puig, actualmente soy interna del Hospital Goyeneche y el tema que voy a desarrollar hoy día es sobre la inteligencia y el rendimiento académico en los niños. Primero, vamos a definir qué es la inteligencia, ya que es una de las definiciones más difíciles que existen y por lo tanto nosotros no podemos aprender cómo estimular algo si no sabemos lo que es. Entonces, según la psicología, la inteligencia es una capacidad cognitiva que, o un conjunto de funciones cognitivas que asocian a la memoria, la asociación y a la razón. Y la cognición es la capacidad o la facultad de entender, razonar, sintetizar, aprender, saber y de resolver problemas. Pero esta es la definición para el aspecto psicológico. Ahora existe otra definición para el aspecto biológico, es decir, para nosotros como seres vivos, sin dejando de lado un poco a la parte psicológica, que es la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para poder sobrevivir y solventarlas con éxito. En conclusión, es una definición difícil, ya que puede abarcar a muchos tipos y puede ser también muy subjetiva. Por lo tanto, en los últimos años se han estado dando muchas definiciones que existen muchos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia lingüística, entre todos. Por lo tanto, nosotros debemos aprender cómo estimular la inteligencia en general y no tratar de guiarla hasta a los niños, de guiarlos a un tipo de inteligencia, digamos, matemática o un tipo de inteligencia verbal, cuando no y tienen toda la inteligencia, tienen para desarrollar toda la inteligencia artística. Entonces, para entenderlo bien, vamos a verlo desde el neurodesarrollo, es decir, del desarrollo de las neuronas, del sistema nervioso, del cerebro, que es lo que hace que la inteligencia y que la persona en realidad sea quien es, ¿no es cierto? En el neurodesarrollo normal influyen muchos factores, muchísimos. Como vemos, está en el centro de la imagen y está afectado por tantos endógenos, factores exógenos, factores biológicos, factores culturales, psicológicos y socioeconómicos. Los factores endógenos, como la propia genética de las personas, factores epigenéticos, es decir, con la forma en la que se expresan nuestros genes, afectan mucho el neurodesarrollo. Es por eso que quizás, por ejemplo, hay una tendencia de que si el papá fue médico, el hijo va a tener cierta predisposición desde el nacimiento a ser médico. Y bueno, ya al crecer, al ver a su papá ser médico o a su mamá ser médico, siempre va a tener una predilección para esta carrera, ¿no? Por ejemplo, y va a tener un tipo de inteligencia más biológica, más interpersonal. En cambio, hay otras personas que los papás son ingenieros y el hijo ya nace con cierta predisposición a la ingeniería en sus genes y ya en el desarrollo de su persona, en el colegio se ve que tiene mayores aptitudes para las matemáticas, para la física. Entonces, todos estos factores son factores endógenos propios de las personas. Luego existen los factores biológicos, que usualmente son indeterminados porque nadie sabe en qué forma, los genes son una recopilación de información que se mezcla en el cuerpo humano, en el ADN, y eso expresa a la persona que es cada uno. No hay gen igual al otro, no va a existir jamás, porque eso es lo que nos hace personas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace distintas a una y a la otra. Eso es lo que hace que un medicamento quizás le funcione a una persona, pero a otra persona no. Entonces, estos factores biológicos también son indeterminados porque no podemos definir qué factor biológico es el que va a afectar al neurodesarrollo en determinada etapa. De ahí existen los factores exógenos. Estos sí son un poco más controlados por la persona, por la familia y por personas externas a la familia, ya que tenemos los factores prenatales, exógenos prenatales, que son quizás cuando una mujer se prepara para tener un hijo y ya sabe que quiere tener un hijo, es un hijo planificado, empieza a consumir ácido fólico desde antes de la gestación, está en una buena situación alimenticia, no tiene ninguna otra enfermedad concomitante, entonces todos esos factores ayudan a que el desarrollo ya anatómico del bebé, o sea, la anatomía en general del cerebro y del sistema nervioso se desarrollen bien. Al hablar de factores perinatales, aquí vamos a hablar del momento del parto.
Nosotros sabemos que el parto es el momento más importante en la vida de una persona, ya que es cuando inicia, y es también el primer contacto que tiene la persona con el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es el que nos ayuda a que nosotros podamos estar aquí bien respirando, podamos tener un intercambio gaseoso correcto en nuestros alveolos y nuestro corazón pueda seguir funcionando. El cerebro sin oxígeno no puede funcionar. Por lo tanto, en los factores perinatales y ese segundo que el bebé nace y respira, es muy importante determinar si ha sido al segundo, si ha sido al minuto, si ha fallado en la respiración. Por eso existen tantos índices que se tienen que... Incluso existe una sola especialidad que se enfoca en ese momento, que es la neonatología, que se enfoca en ese momento y en el primer mes de vida, ¿no? Entonces, este momento es tan importante y el oxígeno que recibimos y que recibe nuestro cerebro en este momento es tan importante que puede afectar en gran medida al neurodesarrollo cuando, ni siquiera cuando es niño, sino cuando ya es adulto, va a presentar, digamos, cierta tendencia a algunas enfermedades psiquiátricas por falta de oxigenación completa en un área específica de su cerebro, entre otras, ¿no? Por darles ejemplo, hay algunas enfermedades psiquiátricas que son producto de una hipoxia al momento de nacer de los niños y que no se expresan hasta ser ya grandes, ¿no? Hasta ser adolescentes. Entonces, este aspecto perinatal es muy importante también para definir el neurodesarrollo de los niños. Y las mamás tenemos la capacidad ahora de poder acercarnos a un centro de salud y llevar un embarazo controlado, ¿no? Es la mejor forma que tenemos de proteger esta parte perinatal. Y bueno, los aspectos ya postnatales ya tratan de lo que más vamos a hablar ahorita, que es cómo las personas, la familia, interactúa con el bebé, con el recién nacido, para que este neurodesarrollo se continúe y no se quede en el neurodesarrollo anatómico, sino continúe haciendo conexiones nerviosas y pueda seguir descubriendo el mundo de la mano de su familia, ¿no? Pero bueno, aquí vemos una fila de cositas rojitas, que son las que también afectan al neurodesarrollo, que pueden estar envueltas en endógenos, exógenos, pero que las vamos a delimitar, que son, por ejemplo, los factores poligénicos socioculturales. La cultura es muy importante porque, bueno, alejándonos un poco del Perú, en algunos países islámicos, las mujeres no tienen el completo acceso a una educación. Y desde niñas las enseñan de que tienen que ser de que ellas no van a poder estudiar, no van a poder tener acceso a la educación y adquieren otro tipo de inteligencia. Como les dije, no existe una inteligencia general que por ser médico, por ser ingeniero, por ser profesional, no eres más inteligente que otra persona, sino puede que la otra persona tenga otro tipo de inteligencia. Comunidades cerradas como la consanguinidad, es bien sabido que la herencia genética y cuando se genera una consanguinidad afecta en los factores epigenéticos de los bebés, de los niños. Entonces, esto puede generar un leve retraso mental, muchas otras enfermedades que generan un retraso en el neurodesarrollo. Aquí también vemos la estimulación psicosensorial, que la vemos en el aspecto postnatal de los niños, tanto de los bebés recién nacidos, niños hasta adolescentes. La estimulación afectiva, que ayuda mucho a estimular la inteligencia emocional, que es muy importante también para las personas. La relación madre e hijo, esto se da desde el momento del parto, es más, desde el momento del embarazo se tiene que crear una buena relación madre e hijo, hasta en el momento del parto, que el primer contacto se haga con el contacto piel a piel con el hijo, asegurarse que sea los 40 minutos que pide el MINSA y todo, ya que eso genera mucha confianza. A largo plazo se ha visto que eso genera mucha confianza en el niño, genera mucho apego, pero no del apego negativo, que se habla de engreimiento, sino del apego normal, del apego necesario que se necesita con la madre, que es lo que la que le brinda la mayor seguridad. Las posibilidades educacionales, ya sabemos que son factores socioeconómicos, vemos en nuestro país que la posibilidad educacional, bueno, es amplia porque muchas personas pueden acceder al sistema nacional de educación, pero sabemos que no es el mejor sistema. Y aparte de eso, el país es un país eh, tiene muchos caminos muy difíciles de acceder, muchos lugares muy difíciles de acceder, en los cuales la educación no va a ser la prioridad. Y se priorizan en los niños el trabajo en la chacra o trabajo en algunos otros lugares, negándoles o limitándoles el acceso a la educación. Las posibilidades nutricionales aquí también son muy importantes.
Es más, se podría decir que son las más importantes, ya que estimulan tanto el neurodesarrollo anatómico como el neurodesarrollo per se del cerebro y ayudan a que la persona pueda tener todas las facultades y todas las posibilidades de poder tener un neurodesarrollo eficaz y bueno, ya que el cuerpo necesita energía y en los niños aún mucho más porque están en una etapa tanto de crecimiento físico como de crecimiento intelectual. Entonces, para generar todo en el cuerpo funciona a base de ATP. El ATP es energía que se obtiene de la comida. Entonces, si el cuerpo no está bien alimentado, bien nutrido, no va a poder realizar ninguna de sus funciones básicas, como una sinapsis, que es lo que necesita el cerebro para establecer nuevas interconexiones neuronales y poder generar nuevo aprendizaje, ¿no? Y bueno, finalmente están los servicios médicos, no por ser menos importantes, pero es muy vital que una persona se encuentre en un estado de salud completo. Y la OMS define la salud como un estado psicológico, mental y físico de plenitud. Es decir, que no se encuentra enfermo ni de ningún aspecto de la cabeza, tanto físicamente como psiquiátricamente, psicológicamente. Y bueno, obviamente si hay algún aspecto físico que se deba de atender, que deba ser preciso, un tratamiento preciso, un tratamiento si es necesario crónico, pero que mantenga los síntomas controlados. Entonces, así podemos definir y resumir este cuadro tan importante. ¿Cuáles son las etapas de la inteligencia infantil? Bueno, existen dos definiciones. Esta, que es la más general, que es de 3 a 6 años, se conoce como el pensamiento mágico, de 6 a 12 años el pensamiento lógico y de 12 años a más el pensamiento analítico. Esta es una forma muy general de definir la inteligencia infantil, pero tenemos mejor las etapas del desarrollo cognitivo, que vamos a verlas una por una. El pensamiento sensorio-motor del lactante va de 0 a 3 años. Estos actos expresan de forma no verbal su cognición. Es decir, desde que el niño nace, va a expresar su cognición o su forma de comprender el universo sin necesidad de hablar. Este pensamiento está limitado a todas las sensaciones inmediatas que va a tener el niño. Es decir, se quemó no sé, le dimos la leche muy caliente, se quemó, eso va a aprenderlo a que la leche siempre va a estar caliente y va a empezar a tenerle miedo. Y también existe la capacidad por explorar objetos, ya que es un niño que no conoce nada y va a intentar conocerlo todo. Y como en los primeros meses es un niño que no puede caminar aún, su manipulación está muy limitada, pero va a percibir y va a desarrollar todos sus sentidos, los ojos, el oído, el gusto muy poco a poco, progresivamente de la mano de la madre, pero más que todo se trata de, en este tiempo e incluso en el periodo prenatal, de estimular tanto el oído, la vista y también el tacto. A esta edad también los niños en los primeros meses intentan ya discernir cuáles son los límites de su propio cuerpo, es decir, hasta dónde va a llegar su mano, hasta dónde llega su pierna, sin saber qué parte de su cuerpo es, ¿no? Pero sí saben hasta dónde llega. Y también saben el límite que tienen contra los objetos, qué objeto va a ser de tal tamaño y así. Luego viene el año que ya la manipulación va a estar mucho más avanzada. A esta edad ya empiezan a caminar o a gatear y pueden alcanzar mejores cosas, desarrollando mejor habilidades manuales. Aquí tratan de explorar el mundo de una manera mucho más compleja y tratan de buscarle un uso adecuado a las cosas. Es decir, si antes utilizaban un vaso para jugar, pueden tratar de verle un poco más el sentido de para qué utiliza el vaso. Todo a base de la imitación de los padres, ¿no? Y entre los 18 meses ya a los 3 años, ya el niño puede resolver pequeños problemas, hace cosas ya un poco más complejas y aparece lo más importante y lo que va a ligar, lo que hace que diferencie esta etapa de la siguiente, que es el lenguaje. Aquí los consejos que dan los médicos pediatras, los neurolingüistas y todos los terapeutas, los neuroterapeutas de los niños, es que se aconseja siempre mover los brazos, piernas y niños, los brazos y piernas de los niños y hacer ejercicios con ellos. Ya cuando puedan caminar, hacer ejercicios como saltar, como correr, etcétera. No se recomienda tenerlos totalmente tapados porque el niño necesita descubrir el mundo, entonces necesita tener sus manos libres, sus piernas libres. También es importante
introducirles algún tipo de instrumento para también estimular la audición y sepan que están sepan que pueden provocar un sonido fácilmente y que puedan entender el sonido, entender que el sonido proviene de este instrumento. Pueden ser instrumentos fáciles como tarola, tambor y las matracas. También se puede dar al niño para estimular su inteligencia artística. Aparte de la tarola, el tambor, también puede darle plumones gruesos, ya que aún no tiene desarrollado el motor fino, pero ya puede desarrollar algún tipo de trazo y saber que está realizando un trazo con el plumón. Y bueno, en los aspectos sociales es muy importante interactuar con el niño, hablarle como si fuera una persona mayor, no con un lenguaje difícil, pero hablarle correctamente para que él tenga una audición correcta y también pueda expresarse después correctamente. Usualmente caemos en hablarles como bebés y todo, cosa que no es malo, porque también estimula el cariño y el afecto que pueden tener los niños, pero se recomienda hablarle con amor, con mucha ternura, pero hablarle con las palabras correctas. Hablarle constantemente también, ¿no? Y exponerlo a personas desconocidas, claramente bajo la confianza de que tú conoces a esa persona, pero que sea desconocida para el niño, porque esto hace que tengan más confianza, que no sean tan tímidos y que puedan desarrollarse mejor en un ambiente social y que no lloren. El pensamiento preescolar o prelógico va desde los 3 años hasta los 6 años. Aquí el niño ya va a desarrollar la imaginación. Dentro de este pensamiento se incluye el pensamiento mágico que ya hemos definido en esta etapa de la vida también. Aquí el lenguaje va a ser el rey de todas las acciones, pero este lenguaje va a seguir aún dominado por lo que el niño va a percibir con sus sentidos. Aún él no va a dar una deducción de algo, sino todo lo que dice va a ser por lo que percibe de sus sentidos. Aquí los símbolos y las palabras ya empiezan a ser sustituidos por objetos e incluso por acciones. Va a tener un repertorio de ideas muy vasto, enorme, que ahora van a ser simbolizados o representados en palabras. Va a asimilar todo lo aprendido, lo va a nombrar y esto le va a permitir crear nuevos conocimientos. Es por esto que en esta edad el niño pregunta mucho y como ya pueden expresarse, va a intentar conocerlo todo. Los niños aquí tienen un difícil punto, como todo lo que obtienen viene de sus sentidos, es muy difícil que traten de guiarse de su lógica y que acepten el punto de vista de otra persona. Es por esto que en este momento de la vida se tiene que también estimular la autonomía y el autocuidado, ya que es el momento en el cual le pueden crear hábitos al niño que pueden lograr que duren para toda su vida. Finalmente, en ese momento de la vida se estimula el pensamiento mágico, que es el que interpreta la coincidencia como causalidad, atribuye sentimientos a muchos objetos e incluso cree que sus deseos son tan poderosos que pueden hacerse realidad y pueden materializarse. Por eso, en este nivel se aconseja, como ya lo mencioné, estimular la autonomía y el autocuidado. La autonomía del niño para que tome, se podría decir, sus propias decisiones en algunos aspectos del día, y también el autocuidado, que ya aprenda a tener algunos hábitos como lavarse los dientes, lavarse las manos, peinarse y estar limpio, para que desde pequeño sepa que esta sensación es buena y le va a ayudar en su formación futura. Es momento de desarrollar las actividades motoras finas. Aquí ya podemos darle plumones más delgados, podemos ayudarlo a que elabore cubitos o que haga dibujos, que trate de escribir. Aquí ya tenemos las actividades motoras finas totalmente desarrolladas. También lo podemos hacer desde el aspecto de que se vista solo, que él mismo abotone sus botones, valga la redundancia. También se debe de hablar con ellos constantemente. Y hablar va a ser el común denominador de todos los consejos a lo largo de todo el desarrollo cognitivo, porque es lo que más va a estimular al niño. Hablarle, contar historias y dejar que él también nos cuente historias, que desarrolle su creatividad. Incluso al cantar, el niño desarrolla 3 tipos de inteligencia: la inteligencia emocional, la inteligencia lingüística, porque se puede comunicar, y también la inteligencia artística, que podemos ver si tiene ciertas aptitudes para el canto o para el arte. Dejarle al niño que cree juegos de fantasía, animarlo a que cree juegos de fantasía, no cortarle las alas,
y desarrollar actividades recreativas con sus compañeros para que el ámbito social no se quede nublado. El pensamiento lógico y uso de la razón. Aquí ya entramos a una edad un poco más madura y a los niños la información que perciben ya la tratan de desarrollar o de conectarla a algún tipo de fenómeno, de tratar de comprender por qué esto sucede así. Y bueno, aquí también ya entran más en en las ideas lógicas, en la comprensión de operaciones concretas, pero no llegan a tener comprensión de cosas abstractas, ya que eso ya lo van a adquirir más en la adolescencia. Aquí ya empiezan a asimilar que pueden lograr muchas cosas, pero también que se pueden equivocar. Es por esto que en esta etapa de la vida aparece la autoestima. Ellos empiezan a mirar su cuerpo, a identificarse, empiezan a identificar en qué son buenos, en qué no son tan buenos, aquí empiezan a conocerse mejor. Entonces, es muy importante que en esta etapa de la vida se empiezan a desarrollar habilidades como la empatía, la confianza, la cooperación, la solidaridad y el respeto. Es importante en este momento crear reglas básicas de convivencia. Se puede hacer un ejemplo de que, por ejemplo, si el niño está jugando contigo, que eres su mamá, y te golpea o te hace doler y sabes que eso a otro niño menor le puede hacer doler mucho más que a ti, explicarle que eso duele y que no le gustaría que le hagan lo mismo. Eso ayuda a que el niño pueda comprender y pueda tener reglas básicas de convivencia. También en este punto de la vida hay que exigir un mayor control de los impulsos y tanto también exigir un poco más de raciocinio antes de actuar. Los niños a esta edad ya pueden entender cierto tipo de hipótesis y pueden utilizar ejemplos para dar solución a muchos problemas. En el aspecto lógico-matemático es muy importante en esta edad usar juegos de mesa para desarrollar los lógico-matemáticos, ya que es muy importante jugar con el niño, pero seguir estimulándolo. Luego ya llegamos a la adolescencia y la etapa de la abstracción, de un problema particular y concreto a uno general y abstracto. Aquí ya el cerebro muestra de todo lo que es capaz. El cerebro ya está totalmente desarrollado, ya va a elaborar conclusiones generales a partir de situaciones particulares. Aquí ya aparece la capacidad de análisis, ya va a matizar principios básicos con varios puntos de vista. El adolescente ya va a comprender lo que está pasando e incluso ya va a buscar hasta experimentar nuevas cosas y va a tomar decisiones basadas en ese tipo de experimentos, en ese tipo de experiencias que van a salirse un poco del camino de lo que le había enseñado quizás su familia o su ámbito más cercano. Es por esto que el adolescente en esta etapa de la vida se da cuenta que él mismo puede tomar decisiones, puede lograr muchas cosas solo en base a sus decisiones. Entonces, esto le hace una persona mucho más flexible y que cuestiona todo. Va a completar el desarrollo de su personalidad y de su individualidad. Esto no quiere decir que su personalidad vaya a ser estática y que a lo largo de su adultez, de su juventud, no vaya a cambiar, sino que su personalidad va a limitarse va a tener una base que se va a formar en esta etapa. La personalidad base va a ser la de la adolescencia. Ya a lo largo del camino, el adolescente va a generar nuevas ideas debido a las experiencias que pasen, ¿no? En este momento se recomienda darle mucha confianza al adolescente. Es lo principal, lo más importante, darle confianza en sí mismo, que puede lograr las cosas que se proponga, pero también darle confianza a con los papás y con la familia. Esto le va a dar también seguridad y no olvidar darle siempre responsabilidad, ya que es una persona que está a punto de convertirse en un adulto y próximamente en un profesional que pueda tener mucha influencia en el que pueda tener un lugar en la sociedad. También es importante inculcarle el respeto, porque el respeto es la base de toda sociedad. Entonces, nosotros hemos hablado de cada parte del desarrollo neurocognitivo y de los tipos y de cómo nosotros podemos estimular la inteligencia, ¿no? Pero también existe una inteligencia muy importante que a veces se deja de lado, que es la inteligencia emocional. Esta se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. La inteligencia emocional es muy importante, no debemos dejarla de lado. ¿Y cómo nosotros como padres, como colaboradores de personas jóvenes,
podemos ayudar a desarrollar la inteligencia emocional conociendo primero cuáles son los elementos de esta. No son muy difíciles y podemos definirlos como el autoconocimiento emocional, siempre pensando por uno mismo, con la autoconciencia emocional. Luego continuamos con el autocontrol emocional o la autorregulación emocional, es decir, cómo yo puedo controlar mis emociones. Seguimos con la automotivación, es decir, cómo yo misma me estimulo para poder reconocer y poder realizar poder realizar bien todas mis actividades. La automotivación es muy importante para todas las personas, ya que sin motivación y sin automotivación no vamos a poder cumplir ninguna de nuestras metas. Y es muy importante también el reconocimiento de emociones de los demás. Esto porque nosotros vivimos en una sociedad global, vivimos en una sociedad. El hombre de por sí es una persona social que necesita relacionarse con otras personas. Por lo tanto, el reconocimiento de emociones de los demás nos ayuda a ser más empáticos y poder tener buenas relaciones y buen manejo de la vida. ¿Cómo podemos ayudar? También dándole la libertad a los niños, ¿no? Desde pequeños para desarrollar su inteligencia emocional. Lo primero es darle la libertad a los sentimientos y emociones, dejar sentir a los niños. Si no todo va a ser felicidad. Entonces, si el niño tiene que molestarse por algo, dejar que se moleste. Si está triste por algo, dejar que se ponga triste. Pero después de eso, hablar con ellos y preguntarle cómo te has sentido, por qué has reaccionado así. ¿Sabes qué se llama esto? ¿Cómo es este tipo de emoción? Puedes definir esta emoción. Y créanme que con definir tantas las emociones y con tener una buena inteligencia emocional, pueden lograr muchas cosas en la vida. Continuamos con el rendimiento académico, que va a ser la segunda parte de la exposición. Para eso, el rendimiento académico no es una definición que me guste hacer porque es muy basada en test y muy basada en, por ejemplo, en el coeficiente intelectual. Como yo prefiero hablar de un tipo de inteligencia, de tipos de inteligencia. Entonces, el rendimiento académico lo vamos a definir tal cual lo definen los especialistas, que es la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza y a través de un proceso de enseñanza. También es un aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo, que se sintetizan a un calificativo final que evalúa el nivel alcanzado. También el rendimiento académico es conocido como la medida de la capacidad de respuesta del individuo que expresa en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o de información. Entonces, en estas definiciones vemos que el rendimiento académico no va a depender totalmente del niño. Depende muchísimo, es más, incluso es tomado como un indicador de cómo está la educación de un centro educativo, de qué tan buena ha sido, qué tan mala. Entonces, mejor dejamos de lado el nombre de rendimiento académico y hablemos de esto, de los factores asociados al rendimiento académico, que pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Aquí sí es muy importante y nos vamos a detener en cada uno, ya que todos estos son los que hacen que el niño pueda adquirir las capacidades necesarias para un neurodesarrollo correcto y para alcanzar lo máximo de su inteligencia. Factores intrínsecos tenemos como el estado de salud física. Como les dije anteriormente, si una persona, sea niño, sea adolescente, no está bien físicamente, no va a poder desarrollar el total de sus capacidades. Y no estoy hablando de que tenga, por ejemplo, hay muchas personas que tienen muchas discapacidades que pueden desarrollar y tienen un desarrollo pero excelente de la cognición. Pero no estoy hablando de ese tipo de estado de salud, sino si tienen algún mal que le afecta, que le duele, que no le permite continuar y hacer su vida diaria. Esto es lo que afecta principalmente al rendimiento académico. El estado emocional. Este depende muchísimo de la motivación de la persona por tener un buen rendimiento académico o por aprender y también de las experiencias, ya que hay un estudio que demuestra que las personas que han tenido una mala experiencia con, por ejemplo, el estudio que leí daba este ejemplo, que era un niño que había estudiado en el colegio un idioma, digamos que italiano. Estudió en el colegio italiano y toda la vida le dijeron que no iba a ser bueno porque sacaba malas notas en el colegio y todo. Pero esto hizo que cuando salió de la universidad y tuvo muchas oportunidades de estudiar en Italia, le tuviera mucho miedo. Pero él había estudiado en un colegio italiano toda la vida. Y le decían, ¿pero por qué no lo intentas? Y decía, no, tengo miedo, que yo no soy bueno, no soy bueno. Pero hasta que lo intentó, decidió arriesgarse y le fue súper bien. Y esas son las experiencias que te marcan y que te hacen temer en cierta forma.
el estado nutricional. Ese es un factor intrínseco muy importante, ya que si un niño no está bien nutrido, no va a poder desarrollarse por completo, porque va a estar cansado, va a estar con enfermedades, va a estar incluso anémico. El cerebro no va a poder generar esas conexiones nerviosas bien como para poder generar una buena respuesta. Así tenga todas las ganas, toda la actitud, no va a poder desarrollarse bien. Déficit de aprendizaje. Esto ya es algo más anatómico y es algo más propio del cuerpo humano. Existen muchas partes de la neurocognición y a lo largo de todo el neurodesarrollo que se ven afectadas por algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno o incluso factores exógenos como el momento del parto, que se produzca algún tipo de hipoxia, generan algún tipo de retraso mental que puede que no sea fuerte como un síndrome de Down, pero puede que genere un tipo de leve retraso que haga que el niño tenga un tipo de déficit de aprendizaje. Esto ya es un diagnóstico psicológico que se hace con muchos tests y ante los síntomas de, por ejemplo, bajo rendimiento académico, eh, bajas relaciones interpersonales y entre otros síntomas, se recomienda llevar a un niño a que le hagan una evaluación completa psicológica. Finalmente existen los hábitos de estudio. Estos son adquiridos a lo largo de toda la vida. Esto es importante porque si un niño no presenta hábitos de estudio desde joven, no va a poder tenerlos cuando ya necesite estudiar para la universidad o para otros eventos. Entonces, es importante desde joven adquirir estos hábitos de estudio haciéndolos suyos. Es decir, no seguir al hábito de estudio de su amigo, de sus compañeros, porque lo mejor que pueden hacer es buscar el que mejor les calce a ellos. Existen también factores asociados extrínsecos, que es el ambiente de estudios. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo de un buen ambiente de estudios. Distractores, tanto en el hogar, que pueden ser como eh, por ejemplo, ahora que está la educación virtual, los distractores son muy comunes porque en la casa siguen limpiando, siguen cocinando y todo, y no estás en un ambiente solo dedicado a estudiar. Es muy importante condicionar ahora para estudiar. Las responsabilidades, es decir, se recomienda que el niño la única responsabilidad que tenga pues sea cumplir con sus deberes en casa y con sus deberes en el colegio. Pero sabemos que muchos niños también tienen que trabajar o tienen que cuidar al hermanito y esto genera que haya un bajo rendimiento académico. El ambiente familiar también es muy importante porque afecta al niño emocionalmente y esto puede generar también que no esté totalmente concentrado en sus estudios. Las relaciones con los profesores pueden ser muy importantes porque pueden generar miedo a adquirir un conocimiento, miedo a conversar con el profesor si no se comprendió algo, e incluso miedo a la reacción del profesor. Esto se debe de tratar y se debe tener mucha confianza con los niños para mantener esta conversación y poder solucionar este factor. Y el entorno social, ¿no? Que es muy importante. Si al niño lo tildaron siempre de que no podía estudiar y que no podía desarrollarse, nunca va a poder adquirir un buen rendimiento si no confía en él mismo y si no se da cuenta que la sociedad no lo define. Bueno, estas son las buenas recomendaciones para estudiar: una correcta posición al sentarse, el monitor a 75 centímetros de los ojos, la espalda siempre recta, los pies un poco levantados, un sitio iluminado, sin mucho sonido, se recomienda luz blanca, no luz amarilla porque es más cálida. También hacer pausas cada 25 minutos y cada 4 pausas hacer una pausa de 45 minutos. Vamos a un aspecto más relacionado a nuestro producto, que son los ámbitos alimenticios y el rendimiento escolar. Hay muchos artículos que demuestran que los hábitos alimenticios son muy importantes, es más, vitales para el rendimiento escolar. Por ejemplo, las conclusiones que saqué de este artículo son: el desarrollo de hábitos alimentarios saludables es esencial para el proceso de aprendizaje y la obtención de logros académicos. El consumo alimentario rico en nutrientes esenciales y con aporte energético de acuerdo con las necesidades individuales se asocia de manera significativa con un buen rendimiento académico. Y finalmente, la última conclusión que saqué de esta publicación, que es del año 2020, del año pasado: de igual forma, una adecuada nutrición mantiene la integridad estructural y funcional del tejido nervioso, mejorando la capacidad cognitiva. Es decir, los hábitos alimenticios y una buena dieta brindada por la familia para el niño son de vital importancia para que el niño pueda desarrollar por completo toda su capacidad mental.
Entonces, aquí les presento la pirámide de la alimentación saludable. Antes se hablaba de la pirámide alimenticia, pero ahora es la pirámide de la alimentación saludable. Primero vemos en el primer triángulo los alimentos que son de consumo opcional, moderado y responsable en adultos. Por ejemplo, tenemos las bebidas fermentadas, se puede hablar aquí también del alcohol. Este tiene que ser un consumo opcional, ocasional y moderado. En el segundo nivel vemos de 1 a 3 veces al día alternar el consumo variado tanto de carnes magras, pescado, pollo, y de 2 a 3 veces al día lácteos, huevos, queso, entre otros. Un escaloncito más abajo vemos que son de 3 a 4 veces al día verduras, frutas, más de 8 raciones cada día. Y esos son los grupos de consumo en cada comida principal. Estos deben estar presentes en cada comida principal. Y al otro lado vemos las harinas refinadas, el pan, que pueden estar presentes en la dieta diaria, pero según el grado de actividad física, no solo de los niños, sino en realidad de todas las personas. Y se recomienda como base de la pirámide de la alimentación saludable una actividad física diaria de 60 minutos. O sea, no estoy hablando de ejercicio físico, sino de actividad física, sea caminar, sea moverse, sea saltar, bailar, lo que sea, por solo 60 minutos. Tener un equilibrio emocional, porque se sabe que el cuerpo es un eje completo. Si no está bien el cerebro, las emociones, no se va a poder generar un buen rendimiento. El balance energético, tener siempre presente que el peso no es un indicador bueno, es un indicador de obesidad, pero el balance energético que tú necesitas está basado en tus actividades diarias. Las técnicas culinarias saludables. Esto es muy importante porque en el Perú tenemos muchas costumbres que pueden ser dañinas para la salud, por ejemplo, la hipercondimentación de los alimentos. También el agua, es muy importante tomar de 4 a 6 vasos al día. Y es casi vital que mantener 2 litros al día de agua y mantenernos hidratados, ya que la hidratación, como vamos a verlo en la siguiente diapositiva, es el consejo principal que te dan para un buen rendimiento. Vemos en la punta de nuestra pirámide los suplementos nutricionales, la vitamina D y los folatos. ¿Por qué está en la punta? Porque es algo que podemos consumirlo, que nos va a ayudar, porque en sí ninguna persona logra cumplir con todos los requerimientos diarios que se necesitan para tener el rendimiento académico excelente. Por eso se recomienda que haya suplementos nutricionales, ya que el cuerpo necesita y tiene sus propios requerimientos para poder finalmente desarrollar por completo todo nuestro sistema nervioso central. ¿Cuáles son los alimentos que mejoran el rendimiento escolar? Como vemos, el 100% el agua, el primero. Siempre, si estás bien hidratado, tu cerebro funciona bien, hay un equilibrio ácido-base en tu cuerpo, hasta incluso te curas de muchas enfermedades simplemente tomando 2 litros de agua diarios. Los cereales, la leche, el plátano, la manzana, los frutos secos, el cacao, o sea, hablamos de cacao, no hablamos de chocolate, porque el chocolate tiene 90% de azúcar y 10% de cacao. Pero si hablamos del cacao del chocolate negro, ese sí es muy bueno para el rendimiento escolar. Y el huevo también. Aquí vemos alimentos más que nosotros podemos consumir y vemos para qué están dirigidos, ¿no? Por ejemplo, la palta mejora la función cognitiva, especialmente la memoria y la concentración. Hay estudios que utilizan la palta en los abuelitos para prevenir también las demencias como Alzheimer. La remolacha aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, el flujo sanguíneo es lo que lleva el oxígeno al cerebro. Por lo tanto, ayuda a mejorar los niveles de energía y rendimiento. Los arándanos son una de las frutas más ideales de consumir, ya que no engordan, no tienen mucha cantidad calórica y brindan grandes beneficios a la salud, como proteger nuestro cerebro del estrés oxidativo y previenen el daño celular. El caldo de hueso dice que ayuda a reducir la inflamación del intestino y ayuda a mejorar la memoria del cerebro, pero está en discusión si el tipo de caldo de hueso que es. Entonces, cuando encuentre un buen artículo, se los voy a pasar a la página. El brócoli también es uno de los alimentos más importantes para mejorar el rendimiento escolar. La vitamina K, que es rica en el brócoli, mejora la función cognitiva y la capacidad intelectual, y es uno de los mejores alimentos para el cerebro. En sí, estas son mis mayores recomendaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer. Gracias. Chicas, bueno, creo que no tienen ninguna pregunta. Ya saben que si
tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme a mi WhatsApp. Lo tienen todos y nada, espero que les haya quedado claro toda la exposición. Muchas gracias. Gracias, doctorita.